Bien, a ver, el día de hoy vamos a ingresar a este tema de la clasificación de los enteros positivos, ¿sí? Que es un tema que, al igual que la divisibilidad, se aplica en bastantes problemas, ¿no? Y aquí entran a tallar los números primos. Ahora, una manera de clasificar a los números enteros positivos es tomando en cuenta la cantidad de divisores que tienen, ¿cierto? Por ejemplo, acá hay algunos numeritos cuyos divisores están en la parte inferior y abajo está la cantidad de ellos. Si ustedes observan, el único número que tiene un solo divisor, ¿quién es? Es el 1, ¿sí o no? Este numerito que está aquí es el único número que tiene un solo divisor. Todos los demás tienen de 2 hacia arriba, ¿no? Ahora, hay algunos números que tienen solamente 2 divisores, como el caso del 2, el 3, el 5, el 7 y los demás, ¿no? Tienen solamente 2 divisores. A esos números que tienen solamente 2 divisores se le conoce como números primos absolutos. Y a los demás se le conoce como compuestos. Entonces, teniendo en cuenta estas particularidades de los números con respecto a la cantidad de divisores que tiene, se clasifican en dos grupos, los números simples y los números compuestos. ¿Quiénes son los simples? Está formado por el 1 y los números primos, absolutos, ¿no? El 1 no es primo por si acaso. El 1 es un número simple que no es primo. Y los demás números son simples y también son primos, ¿no? El conjunto de números primos. Juntando estos dos grupos de números con el 1, formamos los números simples. Son los números simples, ¿no? Aquellos que no se pueden descomponer. No sé, el 1, el 2, el 3, el 5, el 7, no se puede descomponer, ¿no? Por eso se llaman números simples. En cambio, el 4, el 6, el 8, el 9 sí se pueden descomponer, ¿no? Por eso se llaman números compuestos, ¿sí? Ahora, de los números primos, acá tenemos una pequeña tablita que son los menores que 100, que ustedes se lo tienen que aprender de memoria porque generalmente se trabaja con ellos. Pero eso no quiere decir que acá mueran, ¿no? Los números primos en realidad son infinitos, ¿no? ¿Está bien? Entonces, en función a esto, podríamos sacar algunas propiedades. Por ejemplo, el 2 es el único número primo y par a la vez. No hay otro número primo y par. Todos son impares. Se supone, ¿no? Porque si fuera par, ya tendría como divisor el 1, el 2 y el mismo. Ya tendría 3 divisores. Dejaría de ser primo, ¿no es cierto? ¿Sí? Los dos únicos números primos consecutivos son el 2 y el 3. Esos son los dos únicos números que son primos y son consecutivos a la vez. El 3, el 5 y el 7 son el único trío de que son impares y consecutivos a la vez. No hay otro trío de impares que sean primos y consecutivos a la vez. Son los únicos. Ahora, si es que yo todos estos numeritos, excepto el 2, lo divido entre 4, o sea, le aplico la divisibilidad del 4, todos los números son múltiplos de 4 más 1 o menos 1. Por ejemplo, mira, el 19 es múltiplo de 4, que es el 20 menos 1. El 47 es múltiplo de 4, que es el 48 menos 1. El 53 es múltiplo de 4, el 52 más 1. ¿No? 89 es múltiplo de 4, que es el 88 más 1. Cualquier número primo es múltiplo de 4 más 1 o menos 1. Si yo le aplico la divisibilidad por 6, o sea, el criterio de divisibilidad por 6, todo número primo es múltiplo de 6 más 1 o menos 1. Por ejemplo, el 11. Todo número mayor que 3. O sea, el 2 y el 3 no se toman en cuenta. El 5, por ejemplo, es un número que es múltiplo de 6 menos 1. El 7, múltiplo de 6 más 1. El 11, múltiplo de 6 menos 1. El 13 más 1. El 17, múltiplo de 6 menos 1. El 19, múltiplo de 6 más 1. El 23, múltiplo de 6 menos 1. El 73 es múltiplo de 6, el 72 más 1.
cualquier número primo es múltiplo de 6 más 1 o menos 1. ¿Sí? Ahora, si bien es cierto que no tienen un orden de menor a mayor, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 y así sucesivamente, hasta el momento no se ha encontrado una fórmula de recurrencia. O sea, se entiende que esto es una sucesión de números, debe obedecer a una ley, pero no se ha encontrado esa ley que forma estos números primos, ¿no? O sea, no hay un término enésimo, digamos así, ¿no? No hay una formulita que te diga, ah, sigue el siguiente, ¿no? El último número primo que se ha encontrado, los japoneses con un ordenador, tiene tantas cifras que demora algo de 3 semanas en leerlo, sin parar, ¿no? Es un número demasiado grande. Ese es el último número primo que se ha encontrado. Ahora, si bien es cierto, mira, por ejemplo, en 2 al 3 hay una distancia de 1, de 2 a 5 hay una distancia de 2, ¿no? Y así se van distanciando de 2 en 2, pero cada vez los números primos cuando se van agrandando se van diferenciando de más espacio, ¿no? O sea, ya no están tan cerquita que digamos. Eso es lo que dificulta que a veces se encuentre el siguiente, ¿sí? Bien, entonces, esas propiedades están aquí, ¿no? La cantidad de números primos es infinita y no existe fórmula para determinar todos los números primos. No hay fórmula, ya le dije. El único número primo impar es el 2. Los dos únicos números primos y consecutivos son el 2 y el 3. La única terna de números impares y consecutivos y primos a la vez son 3, 5 y 7. Si P es un número primo, entonces se cumple que es múltiplo de 4 más 1 o múltiplo de 4 menos 1. O es múltiplo de 6 más 1 o es múltiplo de 6 menos 1. En el primer caso no se toma en cuenta el 2. En el segundo no se toma en cuenta ni el 2 ni el 3, mayor que 3. ¿No? Todos los números siguientes son múltiplos de 6 más 1 o menos 1. Aplicación. A ver, sean los números A, B y C números primos, donde se cumple que A más B es igual a C y además A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado de 294. Hallar el valor de A por B por C. A ver, ¿cómo podemos atacar este problema? A ver. Vamos a poner los datos por aquí. A ver, A más B igual a C. Y también por acá tenemos que A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado debe ser igual a 294. ¿Listo? A ver, ¿por dónde podemos empezar nuestro análisis? Todos son primos, ¿no es cierto? A ver, ¿qué conclusiones podríamos sacar o de la 1 o de la 2? A ver, participantes, vamos colocando las notas. Elevamos a más b al cuadrado y c al cuadrado. Ya, esta acá, a cuadrado más b cuadrado, así, Ajá. igual a c cuadrado. ¿Te refieres a eso? No, 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 falta el más. No, no, no. A más b al cuadrado y Si yo lo elevo al aparte cuadrado así, sería a cuadrado. ujú, más Ya, dos bueno, veces a. pero sería 2ab más b cuadrado igual a c cuadrado. ¿Te refieres a eso? Ajá, y luego reemplazamos abajo y Aquí, hallamos el valor de AB. pero, pero si tú reemplazas aquí, sería a cuadrado más 2ab más c cuadrado igual a esto. Y complicaríamos por esta parte, ¿no? A ver, otra forma de resolver el problema, ¿alguien más por ahí? Uno de ellos tendría que ser 2 ¿Por para qué? porque 294 es par, pues. Y el Ya, 2 es el único primo que elevado da 4 que es par. ya. A ver, como se entiende que todos los números primos son impares, excepto el 2, un impar al cuadrado sigue siendo impar, esto sería impar. La suma de tres impares debería salir impar, pero acá sale par. Eso implica que uno de ellos es par, ¿sí o no? Y si uno de ellos es par, entonces automáticamente el 2 está acá. Ahora, ¿quién es? ¿A, B o C?
Ya descubrimos que el 2 debe estar acá. ¿Quién es? ¿A, Tiene que B estar o C? entre A y B. Está entre A y B. Ya que tenemos A más B es igual a C. Claro. ¿Y por qué no C? C no, porque sería par. Mm, No, porque el hecho de que sea 2, ¿qué par de números primos sumarían 2? No hay, ¿no es cierto? Entonces se supone que C no es 2. Uno de ellos es 2. Ya vamos a suponer que él sea 2. 2. Listo. ¿Qué más? Ya, él es 2, entonces sería 2 al cuadrado, sería 4, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que ellos dos, ¿cuánto suman? 290. Suman 290. Entonces bastaría buscar un par de números primos al cuadrado que sumen 190. ¿Sí o no? 11 y Ah, 13. 11 al cuadrado es 121. Y 13 al cuadrado es 169. Y da 290. Ahí está, ¿ves? Salió 11 y 13. Entonces él es 11. Uno de ellos es 11 al cuadrado. Y el otro es 13 al cuadrado. Pero debe cumplir que 2 más 11 sea igual a 13. Si no cumple, pues tengo que buscar otro par, ¿no es cierto? Bueno, como en este caso cumple, el problema está resuelto. Listo, me piden A por B menos C. Luego, A por B menos C. Esto es igual a 22 menos 13, 9. 9, ¿no? Ya, la respuesta sería 9. Siguiente aplicación. Me dicen que los siguientes números son números primos. Hay la suma de ellos. A ver. Si son números primos, ¿por dónde empezaríamos a analizarlo? A ver. A ver, vayan pensando. Ya. A El ver, A tendría que ser, el A tendría que ser 2 ¿por qué? para que cumpla que el A al cuadrado más 1, porque un número impar al cuadrado sería siendo impar y más 1 ya se volvería par, entonces dejaría, y el único número primo par es el 2. Ya, claro, esto tendría que ser par, ¿no es cierto? Para que cuando le sume uno sea impar, porque los números primos generalmente son impares. Bueno, tendría que ser necesariamente 2, porque si él es impar, acá saldría impar, más 1 saldría par, y tendría que ser el 2. Y para que esto sea 2, tendría que ser 1, pues es imposible. Entonces necesariamente tiene que ser 2. Ya B está. vale 7, profesor. Listo, tenemos que A vale. A es. A vale 2. Si él vale 2, este vale 5. Listo. Ya. Con respecto a B, ¿vale 7? ¿Por qué vale 7? Porque cumple ahí y también cumple en el otro que sería 53. A ver, puede ser 1, puede ser 3, puede ser 7 o puede ser 9. Tiene 3 valores, ¿no es cierto? Porque son números primos. A ver, el 1 no puede ser porque va a salir negativo acá, ¿no es cierto? El 1 no es. El 3 tampoco porque saldría 0. Tampoco. El 7 sale 43, ¿no? Si es primo. Y el 9 sale 63, tampoco es. Entonces la única opción es que B valga 7. Por lo tanto, ese número es 17. Y este número que está acá, ¿quién es? 43. Entonces me piden la suma de ellos. Debo sumar 2 más 5 más 17 y más 43. Eso sale 70, me parece, ¿no?
A ver, 40. Ah, no, 77. Sale 40, 60, 67. Ya está. Aplicación 3. ¿Cuántos números primos se expresan con 3 cifras en la base 5? A ver, ¿cuántos números primos se expresan con 3 cifras en la base 5? A ver. Sea P un número primo. Si yo este número primo lo expreso en base 5, entonces tendría que tener esta forma, ¿no? A, B, C en base 5. ¿Cuántos números se expresan así? A ver, ¿qué podríamos hacer? A ver, ¿qué podríamos hacer para saber cuántos números primos se pueden expresar con 3 cifras en la base 5? Si este numerito tiene 3 cifras, pertenece a una familia de números, ¿sí o no? A la familia de 3 cifras en la base 5. Por lo tanto, su variación está entre el menor y el mayor de ellos. ¿Quién es el menor número de 3 cifras en la base 5? 25. ¿Va? ¿25? Disculpe. No, es el 1, 0, 0 en base 5. ¿Y quién es el mayor? 4, 4, 4, 4. 4, 4 4. en base 5. Bueno, para poder analizarlo, lo paso a base 10. Él también lo paso a base 10. Él también lo paso a base 10 y es el número primo que estoy buscando. Ese número primo debe ser mayor que 25, pero menor que quién. Menor o igual que quién. Hay una propiedad que sirve para... 125. Hay una propiedad que se puede pasar los números máximos a base 10 de manera rápida, ¿no? ¿Cuál es? La base a la cantidad de cifras menos 1. ¿Cuánto sale eso? 124. Listo. Entonces quiere decir que este número primo debe variar entre 25 y 124. Entonces, ¿quién puede ser ese número primo? Puede ser el 29, el 31, el 37, el 43, el 47, el 53, el 59, ¿no? ¿Quién más? 61, el 67, el 71, el 73, el 79, el 83, el 89, el 97, el 101 es primo, El 103. el 103 es primo, el 105, no, ¿no? No, el El 107. 107. ¿Seguro? ¿107? El 109. Sí, también es primo. También es primo, ¿no? Un ratito. El 109, pues. El 111. Tiene tercia, ¿no? No. El 113. Sí, Sí. El 115 tiene quinta. El 117 Tiene tercia. tiene tercia. El 121
No, 119. Sí. No, tiene séptima. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. No hay más, profe. El 121 tiene onceava. El 123 tiene sexta. Tercia, ¿no? Por lo tanto, no hay nada más. Por lo tanto, ¿cuántos números primos se escriben con 3 cifras en la base 5? Respuesta. A ver, contamos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 20 números se pueden representar con 3 cifras en la base 5. Ya está. Siguiente aplicación. ¿Cuál será el residuo de dividir la suma de los cuadrados de los 300 primeros números primos entre 8? A ver, pensando por ahí. Quiero saber el residuo que se obtiene de dividir la suma de los cuadrados de los 300 primeros números primos entre 8. A ver, ¿qué podría ser ahí? A ver, me están pidiendo esto, ¿no? A ver, la suma de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más 5 al cuadrado más 7 al cuadrado más 11 al cuadrado y así sucesivamente, ¿no? Los 300 primeros, dice, acá tiene que haber 300 números. 300 números primos. Quiero saber cuánto me sobraría si que yo lo divido entre 8. O sea, tengo que escribirlo así. Como un múltiplo de 8 más un residuo. Ese residuo va a ser mi respuesta. Eso implica que debo trabajar con el módulo 8. ¿Sí o no? Ya está. ¿Qué hacemos? A ver. Hay una propiedad que dice que todo número Impar a la par era un todo múltiplo número de 8 primo más es 1. múltiplo de 4 más 1 o menos 1, ¿sí o no? Si yo lo elevo al cuadrado, ¿qué sale? Múltiplo del 4 más 1, ¿sí o no? Pero me sale múltiplo de 4 y yo no, a mí no me interesa el múltiplo de 4, yo quiero múltiplo de 8. ¿Cómo podríamos hacer esto para que salga múltiplo de 8? Profe, usted había dicho que había una fórmula en la que un número impar elevado a la par era un múltiplo de 8 más 1. Claro, ¿no es cierto? Esto es par. Pero a partir de 3 hacia adelante todos son impares, ¿no es cierto? Todos son impares. Por lo tanto, tendría el caso de un número impar que está elevado a una potencia par. Y cuando eso sucede, esto va a ser igual a un múltiplo del 8 más ¿cuánto? Más 1. Más 1. Más 1, ¿no es cierto? Siempre va a ser así, lo podemos comprobar, ¿no? Por ejemplo, 5 al cuadrado, ¿cuánto es? 25. 25 es un múltiplo del 8 más 1. 7 al cuadrado es 49. 49 es un múltiplo del 8 más 1. 11 al cuadrado es 121. Y 120 es múltiplo de 8 más 1. Siempre sale así. No sé si ya está demostrado ya. Entonces, como todos estos numeritos que están acá son impares,
Todos obedecen a la misma regla, ¿sí o no? Todos. Todos. Entonces, ¿qué me va a quedar en la expresión acá cuando yo trabaje de esta manera? Me va a quedar así. 4, que es el 2 al cuadrado, más un múltiplo de 8, un múltiplo de 8 más 1, más otro múltiplo de 8 más 1, más otro múltiplo de 8 más 1. Sumando los múltiplos de 8, sigue siendo múltiplo de 8, ¿no es cierto? Entonces tendríamos múltiplo de 8. Y ahora tendría que sumar todos los unos. ¿Cuántos unos sumo? 299. 299. 299. Entonces esto sería igual al múltiplo de 8 más 303. Pero ese 303 es un múltiplo de 8 más ¿cuánto? Más 7. Más 7. 120 es múltiplo de 8. 80 es múltiplo de 8. Ah, no, 300 es, ¿no? A ver, 300 múltiplo le quito 7. A ver, 80, 160. 160 es a 280. múltiplo de 8 menos 3. 306. No. A ver, el 280 es múltiplo de 8, ¿no? Más 24 sería 304. Es también múltiplo de 8. Por lo tanto, este es múltiplo de 8 más ¿cuánto? Más 7, ¿no? Más 7 es. Entonces, conclusión, aquí todo esto me va a salir un múltiplo de 8 más 7. Entonces, cuando yo lo divida entre 8, ¿cuánto me va a sobrar? El residuo va a ser 7. Ahí está la respuesta, ¿no es cierto? Listo. ¿Cuántos números primos de la forma existen? A ver, ¿qué podríamos hacer en esta pregunta que está aquí? ¿Cuántos números de esa forma existen? ¿Cuántos números primos? A ver, si analizamos igual que el caso anterior, como este está en base 4, se supone que pertenece a una familia de números, ¿sí o no? Que es mayor o igual que el menor de ellos y menor o igual que el mayor de ellos. El menor sería 1, 0, 0 en base 4. Y el mayor sería 3, 3, 3 en base 4. Por lo tanto, ¿quién es 1, 0, 0 en base 4? Es el 16, ¿no? El 16. Y descomponiendo esto, el otro sería 4 al cubo menos 1, que sería 63. 63. Entonces, este número que está aquí debe estar entre 63, desde 16 que diga, hasta 63. Entre ese rango de valor está. ¿Qué números primos serían? A mí me ¿cuántos? No me dice quiénes. ¿Cuántos? ¿Cuántos números? ¿Cómo podría yo analizar esta parte? Por ejemplo, el 19 está por acá, ¿sí o no? Este número tendrá esta forma. Tendría que pasarlo a base 4 y ver si tiene esa forma, ¿sí o no? Pero ese trabajo con cada uno me va a demorar un año. ¿Qué haríamos? Lo descomponemos. Si yo lo descompongo, ¿cuánto sale? ¿Qué va a salir ahí? 16A más 5B. 16A más 5B. Y ahí yo tengo que jugar con los numeritos, ¿no es cierto? ¿Sí? A ver, si A vale 1. Sería 16.
¿Cuánto tendría que valer B para que salga un número primo como mínimo? Esto es par. Esto tiene que ser impar, ¿sí o no? Porque si no, no va a salir primo. Para que esto sea impar, B tiene que ser par o impar. Impar, ¿no? ¿Está bien? Tiene que ser impar. O sea que puede ser 1 o 3 nomás. ¿Podrá ser 1? No, 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 no sale puedo. 21. ¿Y puede ser 2? no, porque sale par. Tampoco, Con porque sale 3. 3. 3, 15 más 16, 31. 31 es primo. Así puede ser 3. Ahí tenemos un número primo. Y allá no puede ser más de 3 porque está en base 4, ¿no es cierto? Listo, entonces ahí tenemos una familia de... Ahora cuando A vale 2, sale 32. Si vale 1, sería 5, 37. Primo, ¿no es cierto? Ah, puede ser 1. Y si vale 3 es 15. 15 más 32, 47. También es primo. Ah, o sea que cuando A vale 2, tengo dos números primos. ¿Sí o no? Siguiente familia, cuando A vale 3. Si A vale 3 es 48, ¿no? 48, si B vale 1 más 5, 53. También es primo. Ah, entonces puede ser 1. Y si vale 3 es 15. 48 más 15, ¿cuánto es? 63. No es primo. Y además llega al límite ya. Ya no hay más. Por lo tanto, ¿cuántos números primos se escriben de esa forma? Respuesta. ¿Cuántos números primos se originan? 4. ¿No? Hay 1, 2, 3, 4. 4 números primos. Solamente cumple con esa condición. Bien. Bien. Todos estos problemas están referidos a los números primos, ¿no? Por eso que hacemos algunas aplicaciones para poder manejarlos. ¿Cómo se determina un número primo mayor que 100? ¿Cómo se sabe si el número es primo? Para saber si es primo, se sigue el siguiente paso. Por ejemplo, quiero saber si 149 es primo. Se le extrae su raíz entera aproximada de 149. ¿Quién es su raíz entera? 11. ¿Sí o no? Entonces, se verifica la divisibilidad de este 149 entre todos los números primos menores o iguales que 11. O sea, tengo que verificar si 149 es múltiplo de 2, o de 3, o de 5, o de 7, o de 11. Menores o iguales, ¿no? En este caso el 11 es primo, por eso te llego hasta el 11, ¿no? Entonces empiezo a verificar. ¿Es múltiplo de 2? No. Profe, Ahí. ¿no sería 12 en vez de 11? La verdad, ¿no? Sí, tiene razón. Su raíz es 12. Pero de todas maneras llegamos hasta 11 nomás, porque tienen que ser números primos menores o iguales que 12. ¿Sí? Ya. No es múltiplo de 2. De 3 tampoco. De 5 tampoco. De 7 no tampoco. De 11 sumando tampoco. No es, si no es nada, el número es primo. Si es divisible entre uno de ellos, suficiente. Ya no se sigue porque se supone que hasta ahí ya, ya tiene un divisor más, por lo tanto ya deja de ser primo, ¿no es cierto? Por lo tanto, en este caso, como cumple con todos, no es divisible por ningún número, yo puedo decir que el 149 es un número primo absoluto. Aplicación. Del siguiente grupo de números, ¿cuántos de ellos son primos absolutos? Y da como respuesta la suma de sus hijos. Entonces empezamos. A ver acá. Edwin.
El primero, ¿qué hacemos? Edwin, vamos a averiguar si el primer número es primo. ¿Qué hacemos? Múltiplo de 4 más No, no, 1 no, menos no. 1. Dime el procedimiento que tenemos que seguir. No, profe, no escuché. El procedimiento. ¿Cómo no te escucho bien? Profe, no le escucho. No me ¿Ya? escuchas. Profe, ya se Sí te, escucha. sí te escucho. Estoy esperando que me Ah, vale, respondas. vale, vale. Ya. ¿Qué hacemos? Edwin, ¿qué hacemos? Esta es raíz cuadrada. Extraemos la raíz cuadrada. ¿De quién? Del 237. Ya. ¿Cuánto es su raíz cuadrada aproximada? Vamos a hacer con símbolo. ¿Cómo? Que sacan 15, ¿no? 15. Ya está, 15. Ya, 25. listo. Ya sabemos que su raíz entera es 15. ¿Qué más? ¿Qué más hacemos? Lo dividimos Tenemos que entre averiguar. del 2 hasta el 15 con primo. Tenemos que averiguar si es divisible por algún número primo menor o igual que 15. ¿Quiénes son esos números primos, Edwin? 2, 3, 5, 7, 11, 13. Ya. Entonces, 2, 3, 15 5. ¿El 15 también cuenta o no cuenta? Primos. No, espérate, sí, me equivoqué. Ya. Empieza con el primero. ¿Es múltiplo de 2? No, No. ¿Del 3? sí, Sí. Conclusión, 12. Es primo. no es primo. Antes de hacer todo eso, primero averigua si cumple con algún criterio, pues, ¿no es cierto? ¿Sí? Ujú. 2. A ver, Juan Pablo, el número 2, o sea, del Profesor, 401. ¿Qué ya. hacemos? Hay que sacarle la raíz cuadrada. ¿Ya cuánto es? Es 20 si no estoy mal. Aproximadamente 20. Aproximadamente 20. Tenemos que averiguar si es divisible entre algún número primo menor o igual que 20. O sea, ¿de quién? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 y 19. Ya está. Empieza. A ver, no es divisible con el 2. Ya. Con el 3 tampoco. ¿Listo? Con él no. eh, Con él tampoco. con el 5 tampoco. Tampoco. Con el 7 tampoco. Tampoco. Con el 11 tampoco. Tampoco. Con el 13 no, tampoco. Tampoco. Con el 17 no. Tampoco. Y con el 19 tampoco. Tampoco. Entonces sí es primo. Siguiente, Rodrigo. Rodrigo, Sí, profe. el siguiente. La raíz de 209, Raíz de 209. ¿Cuánto es? 20. No, sería 16. 16. 16 al cuadrado es 256. 14, 14, 14. 14. Ya, ¿ahora qué hacemos? Sigue, continúa. ¿Qué hacemos ahora? El 209 se vería con los múltiplos de los números primos, menores a 14. Ya, ¿quiénes son? El 2, el 3, el 5, 7, el 11 y 13. Ya, continúa. ¿Es múltiplo de 2? No, ¿De 3? no, ¿De 5? no,
De 7, No. de 11, Sí. listo. Sí es múltiplo de 3. Entonces no es primo. Siguiente. Heidi. ¿Dónde está Heidi? Yo la vi por acá. Aquí. Ahí estás. Ya, a ver, Heidi. El siguiente, ¿cómo sería? Raíz de 181. Ya. ¿Cuánto sale? 13. 13. Ya. Averiguamos si es divisible entre algún número primo menor o igual que 13. ¿Quiénes son? Son 2, 3, 5, 7, 11 y 3. Ya. Empieza. No es de 2, tampoco de 3, tampoco de 5. Tampoco es de 7. Tampoco es de 11. No me digan que están dividiendo, ¿no? Y tampoco es de 3. Ya, 13 centímetros menos. O sea, sí es primo. El último, Isabel. Profesor, El último. ya, en la raíz cuadrada de 173, Ya, ¿cuánto es? aproximadamente 13. Ya. Abajo. Ya, entonces sería múltiplo de 2 así hasta el 2, 3, 5, 7, 11 y 13. Ya. ¿Es múltiplo de 2? No, ¿De 3? no, ¿De 5? no, ¿De 7? no, ¿De 11? no, ¿De 13? tampoco. Listo. Sí es primo. Ya está. A mí me piden la suma de los que son primos. Entonces, ¿cuál sería mi respuesta? Tendría que sumar 401 más 181 más 173. Y sumando esto sale 5, 755, ¿no? Si no me equivoco. Bien, ahí nos quedamos. Hasta mañana. ¿Está bien? Ya, listo. Nos vemos entonces. Ahí nos vamos a quedar hasta el día de mañana. Bye.